Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Humberto Robles Llanes, soy compositor y catedrático de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Bueno, pues en esta ocasión quiero hablarles un poco de la figura del maestro Silvestre Revueltas. El maestro Silvestre Revueltas nació en el municipio de Santiago Papasquiaro y en el año de 1899, un 31 de diciembre, y murió en la Ciudad de México el 5 de octubre de 1940. Cabe recordar que este 5 de octubre pasado se cumplieron 80 años de su fallecimiento. Bueno, el maestro Silvestre Revueltas es una figura importantísima, no nada más para Durango, no nada más para la música mexicana, sino para la música internacional. Él, al igual que muchos compositores de principios del siglo XX, buscó de manera particular, aún teniendo una formación muy sólida, ya que se graduó muy joven del Conservatorio Nacional y luego tuvo estudios en los Estados Unidos de Norteamérica, en San Antonio, Texas, y luego después en la ciudad de Chicago, en el Chicago Center College, donde obtuvo el grado de concertista como violinista y como compositor. Eso es de llamar la atención. El maestro, como decía anteriormente, fue esa generación de compositores como Béla Bartók, como Igor Stravinsky, como Oliver Messiaen, compositores muy importantes en la historia de la música del mundo, por lo menos de la música de Occidente, y él, al igual que ellos, aún teniendo una formación muy sólida, muy contundente, buscó encontrar su propio lenguaje, un lenguaje que iba más allá de la tradición de la música tonal, la música de los grandes compositores que todos amamos, como Beethoven o Mozart o Haydn, y se embarcó en ese viaje para lograr un lenguaje particular, un lenguaje que le permitiera a él expresar todo lo que él tenía dentro de su ser, tanto sus ideas políticas, pero también su gusto por la poesía y su gran amor por México. Cabe mencionar también que en esa época compositores tan importantes como Manuel M. Ponce, el mismo maestro Julián Carrillo o el mismo Carlos Chávez, que fue contemporáneo del maestro y con quien trabajó, hicieron muchísimas cosas positivas por la música en nuestro país, estaban metidos en un movimiento nacionalista. Y durante mucho tiempo al maestro Silvestre Revueltas se le consideró un nacionalista, pero cabe mencionar, lo vuelvo a repetir, que él nunca tomó un tema del folclore como era común, como era una práctica común, tomar el tema de esta canción o tomar el tema de este ritmo, vamos a ver, original de la América de antes de la conquista. Entonces, todos sus temas son propios, pero está tan enraizado en su cariño a su país, a su tierra, que pareciera que son temas de la gente, del pueblo, pero todos son temas suyos. Igual, su lenguaje armónico, su lenguaje melódico, pues es de una gran exquisitez. Y bueno, durante muchos años, los estudios que se han hecho sobre la figura del maestro, pues siempre han circulado alrededor de su personalidad, de su vida personal, de sus actividades como músico, pero afortunadamente cada vez tenemos estudios más serios sobre su música en particular, sobre su trabajo como compositor y como difusor de la cultura, porque
Por ejemplo, durante los años del 1924 a 1926, esos 2 años fueron años importantísimos, ya que él y el maestro Carlos Chávez fueron 2 años de giras, de conciertos por todos lados dentro de México, tocando música contemporánea, tocando música moderna, la música de su época. Y eso es una cosa que hay que resaltarlo porque de eso casi nunca se habla. Y esa fue una función muy importante para que después se viniera esa gran revolución donde ellos fueron pues, participantes importantísimos, ¿no? Carlos Chávez y el maestro Silvestre Revueltas. Pero regresando a la obra del maestro, bueno, vamos a encontrar, tenemos ballets, como una de sus últimas obras es un ballet, tenemos música para orquesta sinfónica, tenemos música para películas, tenemos música de cámara y sus cuartetos, que son una maravilla y que son motivo de estudio en muchos lugares y en muchas escuelas serias de composición en el planeta. Entonces tenemos una figura importante, una figura cuya obra es con un alto o un fuerte sello particular, no sigue una escuela, vamos a decirlo, de composición, sino él crea su propia manera de escribir. Y bueno, hoy en día tenemos las consecuencias. A 80 años de su muerte, su obra cada vez se interpreta en las mejores salas de concierto del mundo, las mejores orquestas del mundo constantemente están programando su obra sinfónica. En México es mucho más común encontrar su obra en los diferentes festivales, en los diferentes conciertos que se realizan en todo el país. Y bueno, eso es para que nos sintamos muy orgullosos y muy contentos. Lo que voy a decir a continuación no son palabras mías, las han dicho muchísimos maestros importantes, algunos míos, otros maestros que no conozco personalmente, pero que son importantes en todo el país. Y es una frase que se dice, pero que realmente sí es verdad. Se dice mucho, pero sí es cierta. Y es que quizás el maestro Silvestre Revueltas es el mejor compositor nacido en el continente americano de la primera mitad del siglo XX. Eso no es cosa menor. No es el mejor compositor de Durango, no es el mejor compositor de México, es el mejor compositor del continente americano, nacido en el continente. Y son palabras que las han dicho compositores, maestros mexicanos, pero también extranjeros, y creo que todos coincidimos en eso, por su personalidad, y hablo de su música, por la personalidad de su música y la excelente factura de sus composiciones.